Durante el transcurso de este video vamos a desarrollar todo lo referente al impuesto al sello, sus características más importantes, su hecho imponible y dentro del mismo su instrumentación. Y para finalizar, las disposiciones del Código de la provincia de Formosa. Al imponerse estos gravámenes se hace referencia a un movimiento de riqueza, ya sea que este movimiento corresponda a un traspaso de riqueza o a determinados actos que la ponen de manifiesto. Los tributos que gravan hacen referencia a la circulación económica. El sello o estampilla es el medio físico con el que se paga el impuesto. Sus caracteres más importantes son: es indirecto porque graba una manifestación presuntiva de capacidad contributiva. Es real porque no tiene en cuenta las condiciones subjetivas de los sujetos pasivos. Y es local porque las provincias lo establecen en sus respectivas jurisdicciones. Este gravamen tiene un hecho imponible, el cual está compuesto por 4 aspectos: el aspecto material, el aspecto personal, el aspecto temporal y el aspecto espacial. No existe una legislación uniforme en nuestro país en cuanto a este impuesto, debido a su carácter local, pero hay regulaciones de tipo general. En cuanto a su aspecto material, consiste en la instrumentación de actos jurídicos, contratos u operaciones de contenido económico. Cuando decimos instrumentación, hablamos de aquellos documentos que exteriorizan el hecho imponible. Esta instrumentación tiene necesidad de existencia. Si fuesen nulos, simulados o por cualquier otra causa, sin valor alguno, los actos que constan en los documentos grabados, ellos no es obstáculo para que el impuesto se pague. El instrumento debe tener existencia material debidamente comprobada. La falta de pago de los sellos no afecta la validez de los actos jurídicos. Los requisitos de la instrumentación son los siguientes: deben ser capaces de producir efectos jurídicos. Por lo tanto, los documentos deben ser materializaciones de expresión de voluntad. Las manifestaciones de voluntad que aquí interesan son las de tipo formal. Tales formalidades son las que prescribe el artículo 973 del Código Civil, y entre ellas la de la escritura, la cual, si es ordenada o convenida, no puede ser suplida. El instrumento debe contener las enunciaciones o elementos esenciales que lo caracterizan. Sus modalidades son las que la instrumentación debe tenerse por materializada a los fines fiscales o instrumentos peculiares. Podemos sostener que ciertos documentos, si bien en un principio no parecieran constituir por sí solos la instrumentación necesaria conforme a los requisitos examinados supra, en determinada circunstancia la ley tributaria así lo considera y hace caer tales documentos en la órbita de la imposición de sellos. Por ejemplo, el contrato de compra-venta. Los aspectos que componen al hecho imponible, vamos a hablar del aspecto personal, el cual reconoce como contribuyente a todos aquellos que realicen los actos grabados. El aspecto temporal se configura en el momento de formalización de los actos grabados o la celebración de contratos cuyo instrumento se encuentra bajo tributo. Después tenemos el aspecto espacial, el cual se rige por el principio de territorialidad. Este principio se ve en las legislaciones provinciales, en el cual la provincia impone un impuesto, el cual recae sobre todos aquellos actos, contratos u operaciones que se realicen dentro de su territorio. En algunos casos también gravan aquellos actos, contratos u operaciones que se realicen fuera de su jurisdicción, pero que en su letra o como consecuencia de lo pactado, la consecuencia de ello recaiga en la provincia. Ahora vamos a hablar del principio de mayor rendimiento fiscal. Este principio trata de definir qué se debe tributar cuando en un mismo acto hay más de un contrato. Es decir, que cuando en un mismo acto se convenga entre las mismas partes realizar diferentes contratos o cuando se constituyan obligaciones que versen en torno a un mismo objeto.
y estas se rijan por relaciones de interdependencia. Se va a pagar el impuesto de mayor rendimiento fiscal. Bueno, después de esto tenemos que hablar también de un sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo es quien realiza el acto o quien lo formaliza. Estos actos, contratos u operaciones deben estar impuestos por la ley. Existen también en este impuesto la institución de la retención, en donde personerías jurídicas deben actuar como agente de retención por las obligaciones de terceros en las operaciones gravadas que realicen o formalicen con su intervención. Según las disposiciones del Código Fiscal de la provincia de Formosa, en su artículo número 130 reconoce que todos los actos, contratos u operaciones que se realicen en su territorio deben recaer sobre este impuesto. En su artículo número 132 reconoce también que bajo este impuesto van a caer aquellos contratos, operaciones o actos en los cuales las consecuencias afecten al territorio o a su ciudadanía. Ya. Según el artículo número 136 del Código Fiscal, se reconoce como instrumento a todo documento, papel o escritura que tenga un carácter jurídico.